En Estados Unidos, cruzar la línea de un solo condado puede, estadísticamente, restarte 10 años de esperanza de vida. En algunos condados, la persona promedio muere antes de llegar a los 68 años, una cifra más baja que en partes del África subsahariana. Y la diferencia entre vivir y morir a menudo se reduce a una cosa: ¿qué tan lejos estás de un hospital? Una mujer con un embarazo avanzado lucha por respirar en el asiento trasero de su auto. Su parto estaba previsto para dentro de 4 días. En cambio, ella muere en la parte trasera de ese auto, a solo 3 minutos del hospital. No debió haber pasado. No esperarías esto en ningún lugar con un sistema de salud que funcione. Pero esta mujer, ella era de Humphreys, en Mississippi, un condado donde el consejo médico es que manejes como loco. Así es como se ve la escasez de hospitales en Estados Unidos. Los estadounidenses gastan al menos el doble por persona en atención médica que casi todas las demás democracias de altos ingresos. Es un hecho. Pero a pesar de todo ese gasto, Estados Unidos está cerca del fondo de esos mismos países en cuanto a resultados generales de salud. Más dinero equivale a peor salud. Pero esta no es una historia sobre todo el país. No todos los estadounidenses nacen iguales. La ubicación importa. El problema de la salud en Estados Unidos no se limita a los vecindarios. Se trata de estados enteros. Pero si nos acercamos, también se trata de condados donde los datos estadísticos de salud son comparables a los de algunas de las naciones más pobres del mundo. Entre estados podrías ver una diferencia de hasta 10 años en la esperanza de vida. Cruza de Mississippi a Tennessee o de Virginia Occidental a Virginia, y en cuestión de unos pocos kilómetros, la diferencia estadística en cuánto tiempo vivirás puede llegar a ser de hasta una década. La frontera cambia el resultado por completo. Por ejemplo, si naces en Massachusetts, Connecticut o Nueva York, probablemente vivirás hasta los 79 años o más. Si naces en Mississippi, Virginia Occidental o Alabama, puede que no llegues a los 71 años. Y en algunos condados, esa diferencia no se limita a 10 años, se duplica, se triplica. Y esto no se trata de unas cuantas personas. Millones de estadounidenses pueden esperar vivir una vida relativamente corta. Y aquí es donde el sistema deja de funcionar. Los datos señalan 3 zonas cero específicas donde el sistema ya ha colapsado: Condado de Pemiscot, Missouri; Condado de McDowell, Virginia Occidental; y Condado de Humphreys, Mississippi. No los conoces, pero si hubieras nacido ahí, definirían cuánto tiempo vivirías. En Estados Unidos, tu código postal es uno de los factores más importantes para predecir cuánto tiempo vas a vivir. Tiene más peso que tu genética, más que tu estilo de vida y en muchos casos más que tus ingresos. Los datos muestran que si naces en el condado de Pemiscot, Missouri, hay muchas probabilidades de que no llegues a los 80 y tantos. Estadísticamente, hay una probabilidad muy alta de que hayas muerto muchos años antes, porque la esperanza de vida promedio ahí es de solo 67.4 años. Actualmente, este condado en el cinturón bíblico es hogar de casi 15.700 personas. Solía haber muchas más, pero con los años, la gente se ha estado yendo. Una de las razones es la pobreza. Con un ingreso per cápita promedio de solo $26,000, es uno de los condados más pobres de Estados Unidos. Y también es uno de los peores lugares para encontrar atención médica. Su único hospital ha estado al borde del cierre durante años. Si cierra, las salas de emergencia más cercanas están a entre 20 y 50 millas de distancia. Y en una emergencia médica, los retrasos pueden ser mortales. Ataque al corazón, hemorragia grave, sobredosis, sepsis, de todas se puede sobrevivir si se tratan rápidamente. Si no, pueden ser mortales. Y si tienes una enfermedad crónica, recibir tratamiento regular puede ser difícil. La proporción de pacientes por médico de atención primaria es de 2.500 a 1, casi el doble del promedio en Estados Unidos. Más del 80% de los médicos en Estados Unidos ejercen en zonas urbanas, una concentración geográfica que refleja el mapa de cierres de hospitales y deja a grandes regiones rurales críticamente desatendidas. Y Pemiscot no es ni de lejos el peor caso. En toda la región del delta del Mississippi, recibir atención médica puede ser una tarea difícil. Si naces en el condado de Humphreys, la esperanza de vida es de solo 67.2 años. En 2013, el único hospital del condado cerró. Sin sala de emergencias, sin alternativa. Si algo sucede, ahora tendrás que cruzar a toda prisa tierras agrícolas del delta hasta el hospital más cercano, que está a unos 25 a 45 minutos de distancia. Y el patrón no se detiene ahí. El condado de McDowell, en Virginia Occidental, perdió su industria del carbón y nunca se recuperó. 17,000 personas quedaron atrás en un lugar donde la economía colapsó y el sistema de salud colapsó junto con ella. La esperanza de vida aquí es de unos 60 y tantos años más baja que en algunos países en desarrollo,
Los resultados en salud son extremadamente malos aquí. No es solo un problema de drogas, sino también de obesidad, enfermedades mentales, deficiencias nutricionales y enfermedades crónicas. Estas personas necesitan atención hospitalaria cuando se enferman, necesitan médicos que los orienten, pero su única opción, el Hospital Comunitario Welch, se reporta que está bajo una amenaza severa después de que se viniera abajo una toma de control planeada para rescatarlo en 2024. No hay ginecobstetra en el condado. Las mujeres manejan más de una hora para dar a luz. Este patrón se repite a lo largo de un arco geográfico que va desde el delta del Mississippi hasta el centro de los Apalaches. Un corredor donde los mapas de esperanza de vida coinciden casi perfectamente con los mapas de cierre de hospitales. Es lo mismo para millones de personas dispersas por todo el sur rural que ahora enfrentan un futuro en el que su único hospital local está al borde de la extinción. Solo hay alrededor de 2.000 hospitales rurales en todo Estados Unidos. Eso significa que casi un tercio del sistema ya no existe o está al borde del colapso, especialmente en el delta de Mississippi, el centro de los Apalaches, las zonas fronterizas de Texas y partes de las grandes llanuras. Y cuando cierran, las tasas de esperanza de vida, ya impactantes, en el sur rural probablemente bajarán aún más. Cuando un hospital cierra, no solo desaparece un edificio, se pierde tiempo, se pierde la posibilidad de sobrevivir. En el condado de Clark, Alabama, el Thomasville Regional Medical Center abrió en 2020, los residentes del condado se sintieron aliviados de tener lo que los medios decían que era equipo de última generación. Pero para 2024, el hospital ya había cerrado. En este momento, en Clark, si los pacientes sufren un traumatismo grave, tienen que viajar 90 minutos hasta la ciudad de Mobile. Este tiempo de espera prolongado podría significar que condiciones tratables se conviertan en daños permanentes o que alguien muera innecesariamente. Donde las tasas de esperanza de vida son bajas, casi siempre hay pobreza. Y cuando hay pobreza, mucha gente usa Medicare. 2.6 millones de pacientes quirúrgicos de Medicare en áreas rurales viajaron en promedio una hora solo para recibir atención. Y se cree que un tercio de todos los estadounidenses ahora carecen de acceso a cirugías oportunas y asequibles. En Alabama, un estado que tiene algunas de las esperanzas de vida más bajas por condado, 23 hospitales rurales, aproximadamente la mitad del total rural del estado, están en la lista de los que apenas pueden mantenerse abiertos. Si superpones el mapa legislativo de 2024 sobre estos cierres de hospitales, surge una nueva crisis. Bajo esa legislación propuesta, el gasto en Medicaid podría reducirse en más de $100,000 millones durante la próxima década, y es probable que las zonas rurales sean las más afectadas. Si el Congreso reduce la tasa de aportación federal, es decir, la parte que paga el gobierno federal, los estados tendrán que cubrir la diferencia, y algunos no podrán pagar. Cuando se introdujo la Ley de Cuidado de Salud Asequible en 2010, algunos estados se negaron a expandir Medicaid. La razón era que más personas con seguro privado significaría menos presión sobre el presupuesto estatal. Ya sea que esos estados tuvieran razón o no, el resultado fue el mismo. Millones de personas se quedaron sin cobertura en las partes del país que más la necesitaban. Pero los otros estados que sí ampliaron Medicaid ahora enfrentan recortes que podrían dejar a la gente sin cobertura. Eso tampoco es una coincidencia, es una decisión política disfrazada de cuestión geográfica. El resultado podría ser que millones de estadounidenses pierdan su cobertura de salud y para 2034 ese número podría llegar a 16 millones. Esto ocurre en un país donde millones de personas ya tienen una esperanza de vida más baja que en algunos de los lugares más pobres del mundo. Los hospitales rurales simplemente no son rentables, así de simple. Dependen mucho de Medicaid y Medicare. Y esos reembolsos a menudo no cubren los costos, así que pierden dinero, o bajan la cortina o son comprados por sistemas de salud más grandes. Sobre el papel, puede parecer un paquete de rescate, pero en la práctica es consolidación. Y eso significa recortar lo que no genera ganancias. Entonces, los hospitales rurales cierran. Naturalmente, el colapso sigue al dinero. En la zona rural de Mississippi, una mujer yace en el suelo. No está respirando. Tiene un cinturón amarrado alrededor del brazo. Una aguja hipodérmica está tirada en el suelo junto a ella. El hospital más cercano está a más de una hora de distancia, por largos tramos de carretera rural. La ambulancia llegará tan rápido como pueda, pero el equipo, los voluntarios y los paramédicos de medio tiempo están a kilómetros de distancia. El operador del 911 le indica al esposo cómo hacer compresiones en el pecho. Pasan 3 horas antes de que llegue la ambulancia. Para cuando llega al hospital, ya ha tenido un derrame cerebral. La obstrucción ha estado ahí el tiempo suficiente para que millones de células cerebrales ya se hayan perdido. Nada.
Todavía no se mueve, no respira y luego algo. Un respiro, un pequeño movimiento en la cara. Está viva, pero apenas. La giras de lado, mantienes su vía respiratoria despejada, observas cómo su pecho lucha por subir y bajar, pero algo aquí no anda bien. Es difícil de explicar, pero su rostro se ve extraño, caído, débil. En los condados del cinturón del derrame cerebral, la mortalidad por derrame cerebral es un 40% más alta por cada 100.000 habitantes que el promedio nacional, casi completamente debido a la distancia. En los condados rurales del cinturón del derrame cerebral, el tiempo promedio de traslado en ambulancia supera los 45 minutos 3 veces el promedio urbano. En las zonas más aisladas, un viaje total de 3 horas a un centro especializado en accidentes cerebrovasculares no es la excepción. Esa es la realidad. Los paramédicos le colocan una mascarilla de oxígeno a la mujer, revisan sus signos vitales y te hacen preguntas mientras la suben a una camilla. En la parte trasera de la ambulancia, la conectan a un monitor. Un electrocardiograma se imprime en una tira de papel. No pueden decir exactamente qué está mal, pero no se ve bien. La clínica de salud local puede estabilizarla. La pueden estabilizar, pero tendrá que llegar al hospital principal lo antes posible. Eso está a 1 hora de distancia. Ella llega y está estable, pero esto es solo el comienzo. Las tomografías muestran que tuvo un derrame cerebral. La resonancia magnética muestra una obstrucción. Necesitará medicamentos, monitoreo, rehabilitación. Pasan días, semanas. Tiene problemas de memoria, fatiga, debilidad en un lado del cuerpo. Los medicamentos y la rehabilitación ayudarán, pero no hay garantía de que alguna vez se recupere por completo. Y esto ya se está volviendo caro. Ella cae en la brecha de cobertura. La cuenta corre por su cuenta. Solo el viaje en ambulancia costó más de $1,000. Las visitas a urgencias, los estudios, la cama, los medicamentos, esos son decenas de miles más. Y ahora, la rehabilitación que necesitará, la terapia física, las consultas de seguimiento, es más dinero del que ella podría ganar en toda su vida. Especialmente ahora que tiene confusión mental y le cuesta concentrarse. El doctor le dijo que llegar al hospital antes podría haber hecho la diferencia. En los condados rurales del cinturón del derrame cerebral, el tiempo promedio de traslado en ambulancia supera los 45 minutos. De nuevo, es 3 veces el promedio urbano. Y con un accidente cerebrovascular, el tiempo es crucial. Cada minuto sin tratamiento cuesta aproximadamente 1.9 millones de células cerebrales. Esto refleja la realidad para muchas personas en las zonas rurales de Estados Unidos. Mississippi se encuentra en lo que se conoce como el cinturón de los accidentes cerebrovasculares, junto con un grupo de otros estados en el sureste. Todo causado, directa o indirectamente, por una combinación de bajo nivel socioeconómico, mala nutrición, obesidad e hipertensión. Y cuando es difícil acceder a la atención médica, los problemas pequeños pueden convertirse rápidamente en grandes problemas. Si las personas tuvieran acceso a atención primaria, en lugar de depender tanto de tratamientos de urgencia costosos, cuando la situación ya es grave, tal vez ni siquiera se enfermarían tanto desde el principio. En este sistema actual que prioriza el tratamiento y no la prevención, las compañías de seguros ganan, las compañías farmacéuticas ganan, pero la gente pierde. La prevención podría resolver gran parte de la crisis de salud en Estados Unidos. Se podrían salvar muchas vidas antes de que siquiera comenzaran a deteriorarse. La cosa es que, en Estados Unidos, la atención médica no se trata solo de cuidar a la gente. Son incentivos, es cabildeo, es el poder decidiendo qué se prioriza y qué se ignora. Y en este sistema, el dinero y las ganancias deciden todo. El resultado es casi insoportable cuando lo piensas por un buen rato. Personas que mueren antes de tiempo, por cosas que se pudieron haber prevenido, condiciones que se pudieron haber detectado, vidas que se pudieron haber protegido, pero no fue así. Incluso con la tecnología médica más avanzada del mundo, el sistema sigue fallando a las personas dentro de él. El lugar donde naces no debería decidir cuánto tiempo vives, pero para millones de personas sí lo hace. Al menos creemos que en un país muy desarrollado, esto no debería pasar. Para el año 2030, las proyecciones sugieren que hasta 700 hospitales rurales más cerrarán. Ya hay condados en Mississippi y Virginia Occidental que no tienen ni un solo médico en ejercicio, ni uno solo. El mapa no solo está empeorando, en algunos lugares ya está en blanco. La mujer embarazada que murió a 3 minutos del hospital es un ejemplo de cómo la geografía de Estados Unidos le falló. La parte más inquietante es lo fácil, que es vivir dentro de algo que decide quién recibe más tiempo y quién no. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. De verdad marca la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MapPack.